buenos días a todos. Primero, daros la bienvenida a un entorno que invita a la poesía, como es este club náutico y el puerto de Motril. Y bueno, para mí es un auténtico lujo compartir mesa tanto con Antonio como con Jesús y por supuesto también con el aula de pensamiento, que tan buena labor hace en Motril en pro de la cultura, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer y de recibir la presentación de este libro, Condición de Refugio, que ha escrito Jesús, que como bien sabéis, algunos lo hemos conocido en una faceta más como profesional y como jurista, como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero tiene una dilatadísima carrera también en esa faceta literaria, a la que ahora se dedica con mucha más intensidad, ¿no? Pero es verdad que desde 1980 ya empezó con esos primeros escarceos con la literatura y bueno, desde entonces hasta ahora pues tiene una vasta obra que es muy recomendable, tanto de escritura como de poesía, ¿no? Así que nada, bienvenido y pasamos ya a la presentación del libro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En nombre del Aula de Pensamiento, gracias por estar aquí. Gracias al Real Club Náutico y gracias a la Autoridad Portuaria también por acogernos en esta nueva actividad que nace de la amistad, ¿no?, con Antonio Carvajal, y que me decía antes, ¿cuánto vamos a durar? Digo, todo lo que quiera, porque como anunciamos en la última edición del Aula de Pensamiento, a partir de septiembre, si todo va bien, bueno, está yendo bien, ya tenemos ya sede propia, nos queda adecuarla. Y bueno, decidimos para esta época estival estar aquí en el Club Náutico, como hemos hecho en otras ocasiones. Quiero darle las gracias también a Antonio Carvajal, como digo, por estar siempre apostando por la literatura en nuestra ciudad y traer a Motril a personas como la que hoy nos acompaña. Y gracias, por supuesto, a Jesús García Calderón por estar aquí con nosotros. No me voy a extender mucho porque quien tiene que hacer el perfil y el esbozo de Jesús García Calderón es precisamente Antonio, porque es quien le conoce. Pero sí me gustaría decir algo de Jesús, al hilo de una conversación que tenía ayer con un amigo antropólogo que me decía que se detecta en esta vorágine social que hoy tenemos de redes sociales, de redes sociales y de consumismo y deshumanización, aparte de esa deshumanización que está teniendo lugar, que estamos sufriendo las personas, se está detectando también una falta de tiempo para nosotros mismos. Es decir, no es que no tengamos tiempo para nosotros mismos, sino que nosotros mismos ya dejamos en un segundo plano el tiempo para nosotros, el tiempo para pensar y el tiempo para el alma. Y en ese aspecto, pues bueno, la poesía es un auténtico refugio, valga la redundancia en esta actividad, refugio de versos. Y eso, la figura de Jesús me trae a eso precisamente, porque todos sabemos que ha sido fiscal superior de Andalucía, un gran fiscal, un gran jurista, pero que una persona que a priori podemos entender e interpretar que tiene un rigor y una seriedad bastante, digamos, encorsetada, ¿no? Porque a priori, como digo, ese es el esquema, ¿no?, de una figura profesional de este tipo. Pues él sí se ha preocupado de tener llevar a cabo ese cultivo interior, buscarse y refugiarse en una disciplina, en este caso la poesía, para nutrir su alma. ¿Eso a qué le lleva? Pues a ser una buena persona. A ser una buena persona sin más adjetivos. Porque no es que sea buena persona porque lo es y porque me lo cuenta Antonio, porque yo a Jesús lo conozco, pero no mucho. Pero Jesús es de esas personas que sabes que es buena persona porque se le ve venir y lo transmite. Y quienes los conocéis compartiréis esta reflexión conmigo. Así que gracias, Jesús. Para nosotros es un placer volver a tenerte en Motril. Y le paso la palabra a Antonio Carvajal.
Muchas gracias y bienvenidos todos a este acto donde me corresponde un papel que no es el mío, porque el director de la colección Sílaba no soy yo, sino Dionisio Pérez Venegas, que no puede estar aquí porque como profesor de instituto que es, hoy tiene que estar de exámenes de pruebas libres y tiene la jornada completa ocupada con los exámenes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con 2 horas para parar, y la verdad es que este acto no se puede hacer de 2 a 4, o sea, es el tiempo que le dan para comer. Así que hablaré también en nombre propio, pero fundamentalmente me toca excusar la presencia de Dionisio o justificarla. Y además el agradecimiento múltiple porque la autoridad portuaria, tenemos aquí al presidente de la autoridad portuaria, nos ha acogido en este sitio estupendo. La Asociación Francisco Javier de Burgos nos da cobertura y desgraciadamente el representante de la editorial Aluria no puede estar tampoco por motivo de enfermedad. O sea que aquí el que más resiste parece ser que soy yo, y el que tiene más aguante, o por lo menos la suerte de no caer con virus ni con otras tentaciones. No voy a presentar a Jesús García Calderón por una razón muy sencilla. A quienes le compren el libro ha traído ejemplares para regalarle su discurso de ingreso en la Academia de Extremadura, y a quien compre el libro el libro se paga, pero esto se regala. Y entonces aquí viene una biografía suya estupenda, muy bien hecha, muy bonita. Y hay unos versos de Jesús que él dedica a su padre, y yo voy a utilizar los primeros versos sencillamente para decir cómo me siento. Él dice: la espalda de mi padre era tan grande que no podía abrazarla. Yo notaba que al sentirme apoyado sonreía. Yo no puedo ver ahora mismo de frente la cara de Jesús, pero la espalda de Jesús es tan grande que no puedo abarcarla. Y sé, lo he visto, que al sentirme apoyado se sonríe. Lo importante es él, lo importante es su poesía, y yo me callo. Te toca. Buenas tardes. Quería darle las gracias a la autoridad portuaria, Gerardo, por esta presentación, y a todos ustedes por haber asistido. Créanme que me siento muy honrado y que se lo agradezco de corazón. Bien, yo quería hacer una presentación muy breve porque resulta incómodo hablar de la obra propia, sobre todo cuando uno tiene una percepción bastante pobre de su propia poesía, ¿no? Y esto no es un instinto masoquista, es consecuencia de mi trayectoria. Yo he sido un funcionario destinado en distintos puntos del territorio nacional, he tenido que moverme mucho, no he podido anclarme definitivamente a una ciudad, y he tenido un contacto con la literatura muy complejo, muy difícil. Precisamente antes comentábamos, antes de empezar, cómo conocí yo a Antonio, y fue a través de una entrevista que me hizo el diario El País, cuando vine destinado a Granada, y me preguntaron, al final de la entrevista me preguntaban por qué me interesaba venir a Granada, después, en una situación además tan trágica como había sido el asesinato de Luis Portero. Yo fui quien lo sustituí. Y entonces pues dije: mire, Granada es una ciudad muy culta, donde existe el Festival de Música y Danza, y además tendré, o quizá tenga la suerte de conocer a Antonio Carvajal. Y entonces lo leyó, le llamó la atención, y a través de un amigo común se hizo la presentación de un libro maravilloso de Antonio, Mariana en sombra, el libreto de una ópera, y me avisaron para que fuera, y así comenzamos a relacionarnos. A mí me sirvió de mucho esta relación, porque
me demostró la posibilidad de conjugar el ejercicio literario con la decencia, que es una cosa muy importante. Para escribir hace falta ser una persona decente, por lo menos para escribir bien. Y en los tiempos que corren no siempre esta conjugación se produce. Al conocer a Antonio, yo ya conocía su obra, tenía una antología desde hacía mucho tiempo atrás, había oído sus poemas incluso en su propia voz, en algún programa de Radio Nacional de España, pero al leerlo de manera más detenida y conocerlo me fui dando cuenta que sobre todo era una persona decente y que esa decencia la trasladaba a su manera de ejercer, de construir su literatura, ¿no? Y esto me hizo reflexionar, me hizo pensar, me hizo mucho bien, me enriqueció enormemente. En la época actual yo creo que está desapareciendo la literatura. Naturalmente no desaparece el hecho de que haya personas con muchísimo talento que siguen escribiendo, pero la literatura como tal está desapareciendo. Y está desapareciendo porque cada vez tiene menos importancia en la vida social. Lo que se nos ofrece continuamente es un sucedáneo, más o menos bien hilvanado, bien presentado, bien envuelto, en un aparato de propaganda, en un aparato en la distribución, etcétera. Pero la gran literatura, la literatura de verdad, la que determina esa lectura que nos conduce al dulce abandono de sí mismos, ¿no? Eso que hemos sentido todos alguna vez, ¿no? Ese olvidarnos de nosotros y vivir otra vida, vivir otro espacio, que no hay ningún término que designe esta sensación, ¿no? Ese dulce abandono de sí mismo, esa literatura grande está desapareciendo. Lo que hay ahora son pues novelas más o menos bien escritas, sucedáneos, a veces escritas por un grupo de personas, donde la identidad se diluye. Y esto es una pena, porque es una pérdida para la sociedad en su conjunto, y sobre todo para la juventud, enorme, enorme, es una fatalidad, una tragedia social. Quizá la poesía sea el espacio donde más se ha refugiado la verdadera literatura, por su condición minoritaria, por su difícil vinculación con el dinero, porque no produce apenas dinero, es muy difícil que produzca. Solamente Diego Jesús y algún amigo tuyo vivía de la poesía, ¿no? Bueno, de la poesía yo, porque daba clases de métrica, y entonces, claro. Pero es muy raro, muy difícil, ¿no? Pero no de la mía, no de la que escribía. Entonces, quizá por eso en la poesía se ha refugiado buena parte de la literatura, y es muy aconsejable acudir a ella. Leerla, vivirla, conocer a los poetas, ir descubriendo, pues toda una serie de riquezas que nos ofrece, de soluciones a nuestra vida cotidiana. Claro, la desaparición de la literatura está también provocada, como imaginan, por la desaparición de la lectura. Cada vez leemos menos tiempo, de forma más aturullada y tal, a través de las tablets, de los engendros electrónicos, pero esto es un problema. La sensación que se obtiene, que a mí me interesa, es que el futuro va demasiado deprisa, va tan deprisa que se adelanta a sí mismo. Entonces llega un momento en que no hay cauce donde pueda meterse, está el abismo. Como dice Góngora en La segunda soledad, de su roca natal se precipita. Y eso es lo que está ocurriendo. El futuro es tan histérico, que a donde nos está conduciendo es al pasado. Nos está conduciendo a un pasado ingrato, remoto. Estamos involucionando en muchos aspectos. De hecho, la naturaleza nos proporciona algunas lecciones como la de la pandemia. Creíamos que la enfermedad estaba superada, se hablaba del homo, en fin. Y al final la pandemia nos ha devuelto nuestra propia realidad, nos ha mostrado en el espejo lo que realmente somos, como ocurre ahora con la guerra de Ucrania, que es una guerra convencional como la que podía existir en la Europa de 1945, ¿no? Que al final el horror se sigue produciendo de la misma manera. Quizás que el futuro no tendría que ir tan deprisa, y esto puede vincularse, en mi condición, o por lo menos en mi opinión, se vincula con la falta de lectura, con esta falta de presencia de la auténtica literatura en la vida social. Es muy difícil que encontremos algo verdaderamente novedoso, diferente, todo es previsible, todo está perfectamente
Hay mucha impostura en el mundo de los libros, quizá más que nunca. Siempre la ha habido, pero ahora quizá más que nunca. De ahí que yo tuviera pues la ocurrencia de hacer un libro sobre el refugio, ¿no? La condición de refugio que es tan importante en la vida. Y bueno, pues escribí este librito, me lo pidió Dionisio para la colección y para mí es un honor que pueda aparecer en esta delicada y exquisita colección de poesía sílaba que se edita además en Salobreña, en esta costa, etc. Si me permiten, pues yo no quiero extenderme más, les voy a leer 2 o 3 poemas del libro y como dice Antonio hemos traído algunos porque el editor no ha podido venir, pero bueno, lo podrán adquirir, yo creo que habrá para todo, ojalá, ¿no? Desorden. Cada vez tengo menos ambiciones y deseos. Calculo que soy de quienes conozco justo el que tiene menos ambiciones y deseos. Aunque al pensarlo bien, descubro que tengo más que nadie y que soy, por ese creerme que no tengo ambiciones y deseos, justo el más ambicioso. El más ambicioso de todos, el que quiere encontrar solo el alma desnuda, un alma que anhela despojarse de todos sus inútiles ropajes y de todos sus feroces deseos. Este poema es curioso porque se contesta en el mismo libro. Fue una ocurrencia que tuve y hay un poema, otro poema posterior que le contesta y me gustó esa historia, ¿no? Lo que pasa es que ahora no sé si lo encontraré, pero bueno. Son pocos, búscalo. Sí, no, si lo encontraremos, ¿no? Bueno, voy a leer si no el de La espalda de mi padre, que es un poema. En mi vida una condición muy importante fue la orfandad, porque mi padre murió siendo yo muy, muy pequeño. Vamos, tenía 15 años, ¿no? Y entonces eso pues marca mucho la vida de un muchacho, ¿no? Es la peor edad quizá para que se te muera un padre. Si eres más pequeño, a lo mejor no eres tan consciente. Si eres más mayor, lo vislumbras de otra manera, ¿no? Pero los 15 años son muy, muy tristes, ¿no? Es una situación. Y entonces recordé en mi niñez, mi padre era un hombre muy buena persona, quería mucho a sus hijos, y escribí este poema que empezó también Antonio a recitar antes, que vamos a volver a recitar ahora. La espalda de mi padre. La espalda de mi padre era tan grande que no podía abrazarla. Yo notaba que al sentirme apoyado sonreía, dejaba de escribir y sonreía. Como era el octavo, el más pequeño de sus hijos, no tuve jamás un padre joven. Se vestía con trajes a medida y con tirantes, se peinaba despacio. Cuando enfermó, usaba la camilla para escribir y yo me aprovechaba. Me subía al brazo del sillón, me llegaba el olor de su colonia y abrazaba su espalda, confortable, y podía dormirme sobre ella unos minutos antes de ir al colegio por la tarde. La espalda de mi padre sigue siendo un refugio si cierras los ojos y recuerdas su firmeza. Bueno. Condición de refugio. El sueño confiado de los niños es un refugio limpio. Por eso su maltrato es la más grande infamia que pueda cometerse. Una niña aplicada, atándose el cordón de sus zapatos, es también un refugio. La yema de sus dedos es ternura vencida que se presta al ingrato recuento de la vida. La butaca del tren de largo recorrido es un refugio, ajeno pero a la vez secreto. El viejo transistor que conservamos y otras pequeñas cosas que navegan sobre pacientes muebles familiares son también un refugio. Algún taxi nocturno que cruza velozmente la ciudad, el metropolitano sometido que ambiciona los túneles inhóspitos, las puertas entornadas o el rumor que se enciende cuando llegas a casa. Las tímidas monedas son pequeños, muy pequeños refugios, y las voces de quienes te quisieron y se han ido, incluso los recuerdos y los sueños. La vida es un traslado interminable de refugio en refugio, cada vez más pequeños o precarios.
Al final solo quedan las palabras, el miedo y las palabras. Palabras pasajeras que son libres y no guardan condición de refugio. La palabra no puede refugiarse. ¿Acaso, como algunos recuerdos, son una condición de la esperanza? Hay otro que me interesa mucho, que lo escribí también durante la pandemia, que es sobre la libertad. Una cosa muy... se llama Mensaje. Perdí mi libertad sin hacer nada, sin notificaciones ni culpables, sin que nadie enviara un mensajero que sembrara en la puerta su amenaza. No he querido saber qué discusiones socorren un estado tan precario. Ni me sirven discursos, ni proclamas, ni me sirven elogios o traiciones. Perdí mi libertad como se pierde un descuidado tren de cercanías. Cuando se fue, ya estaba envejecida y resultaba torpe, pero era libertad, y desde entonces no paro de añorarla y de buscarla disimuladamente o gritando en silencio. Perdí mi libertad porque soy libre, solamente por eso la perdí de una vez y seguiré perdiéndola. Alguno de vosotros seguro que me entiende al escucharme. Bueno, y ya está, ya vamos a leer el último, que hace una mañana estupenda. A ver si encuentro, no lo encuentro. Sí, claro. Ah, La sospecha es el primer poema, ¿verdad? Sí, vamos a leer La sospecha. La sospecha. Me gusta recordar personas muertas que quise o conocí. Oigo sus voces que suenan tan exactas que parecen presentes. No dialogo con ellas ni decido lo que deben contar. Yo solo escucho esas voces flotando para sentir su ser junto a mi vida, igual que me acompaña ese paisaje. Ahora noto que algunas, quizá las más queridas, ya se alejan. Casi me dejan solo, porque apenas distingo lo que cuentan cuando les reclamo algún consejo. Y ahora encuentro con frecuencia el silencio, como si recelaran del presente y temieran mancharse de esperanza. Pues nada, muchas gracias. Antes de irnos, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, es el momento. Está hecha. Un amigo que está aquí, pero que estoy seguro de que si le digo que salga me va a decir que no. Así que lo sustituiré yo. Me escribe un correo y me dice que estaría aquí y que estaría atento. Y me manda un poema dedicado a Jesús García Calderón, que resume muy bien, y yo por eso no he querido hablar antes, porque no quiero pisar ideas que otro tiene y que manifiesta. Y dice el poema: poeta existencial de las saudades, ese modo de ser de la nostalgia que consiste en ausencia metafísica y soledad. Su voz lírica pesa lo que pesa una pluma de avestruz en uno de los juicios de Ma'at en busca de la íntima verdad. Mas sus versos no son un soliloquio, lo dirige el poeta al tribunal de los lectores. Ellos verán. Lo de la alusión a la pluma de avestruz que contaban los antiguos egipcios, que en ese juicio final, después de la vida, se valoraba, se ponía el corazón del muerto y según pesara mucho o pesara poco, iba a un sitio o iba a otro, se quedaba definitivamente aniquilado o podía seguir viviendo en el otro mundo.
es una figura interesantísima porque el corazón de los buenos pesa poco, el corazón de los malos está lleno de intereses. Y en este sentido me ha agradado muchísimo el poema porque solemos medir a la gente por su volumen físico o su volumen social y no nos damos cuenta de aquello que decía San Agustín, de que en el hombre interior está la verdad y el hombre interior suele abultar muy poco. Bueno, pues a partir de aquí podemos establecer un coloquio, si os parece, y si no os parece, bueno, vamos a tomar cerveza, que es lo que pega en estos tiempos. O sea que vosotros tenéis la palabra. Paco, a ayudarte, muchísimas gracias por el poema. Bueno, pues ya está. Vamos a tomar cerveza, que es lo mejor, ¿no? Sí, porque hay un silencio. Mira que hay algún poeta que otro aquí, Sí, y hay gente que te ha leído, pero... No, pero ya está. Hemos perdido la costumbre del coloquio. O la desarrollamos en otros lugares, quiero decir que luego vamos a los velatorios o a los bares y no paramos de hablar. Pero en estos sitios que sí. Agradezco muchísimo a todos, pero es muy difícil mantener un coloquio con vosotros. ¿Por qué? Yo no paso de unos 69. Si me pongo tacones, a lo mejor llego a unos 70. Gracias. ¿Esto que tiene ahí un poema recién escrito? Sí, tiene un poema, precisamente hemos hablado antes del futuro, ¿no? Del futuro acelerado, sí, que se adelanta a sí mismo, ¿no? Y que entonces de su roca natal se precipita, ¿no? Y entonces este poema lo hice anoche, vamos a leerlo. Lo que pasa es que está sin corregir, pero dice así: del futuro solo cabe encontrar el pasado, cuando el tiempo rebasa sin querer el horizonte y atropella las horas que no han sido, y mancha su armonía, mezclándose el ocaso con la aurora, destruyendo su calma se produce un remoto pasado. Del futuro nace una condena. De su roca natal se precipita y alcanza una caída que lo envuelve, que rompe y nos entrega un ingrato pasado sin memoria como el agua dormida. Este es el borrador de lo que hablábamos antes, ¿no? De la precipitación. Quien haya comprado el libro, que se lo dedique, y si no, comprarlo, porque Jesús, aparte de tener una poesía bellísima, tiene una caligrafía preciosa. Es lo único bueno que me enseñaron en el colegio. Una dedicatoria de Jesús es prácticamente una obra de arte. Es lo único bueno que me enseñaron. Ha dicho Jesús antes en la presentación de sus versos que se escribe poco y se lee poco. Yo estoy convencido de que se lee más que nunca y de que se escribe más que nunca. Y se publica más que nunca. Y estamos... lo que pasa es que nos aturden las demasías. Que de vez en cuando un periodo de carencia puede resultar hasta bueno para todos. Aquella costumbre que había de cuando uno tenía una molestia de algún tipo, de decir, quédate por lo menos 24 horas en ayuna a ver cómo te va. Pues resulta que aquello de quedarse en ayuna era bueno, y ahora es que parece ser que tenemos una saciedad absoluta de cosas. Yo, de todas maneras, los nuevos medios técnicos me parecen una maravilla, porque gracias a ellos paso en mi casa más tiempo del que nunca he estado, hasta el punto de que muchas veces no me apetece salir, porque por fin me puedo meter en la Biblioteca Nacional de España, en las distintas bibliotecas virtuales absolutamente maravillosas de todas partes del mundo, y puedo ver y puedo ver y disfrutar los libros que físicamente jamás podría haber tenido en las manos. Y además de eso hay un intercambio de versos, de poemas, de ocurrencias,
entre amigos que sirve para dos cosas. Una, para que los que ya vamos siendo muy mayores sepamos que el otro amigo mayor está ahí y que nos responde. Y otra, para que los jóvenes nos estimulen con las muestras de lo que hacen. Y entonces esa renovación permanente de la comunicación, y sobre todo de la comunicación en verso, es una cosa que a mí, por lo menos personalmente, me sienta muy bien. Yo llevo cerca de 3 años que todos los días un amigo desde Valladolid me manda un dibujo que él hace nada más levantarse, con 3 versos que le pone como pie, siempre 3 versos a cada dibujo. Hay un precedente muy bonito de esto, que es que José Jiménez Lozano, le recomiendo la lectura de los libros de José Jiménez Lozano, que además tiene el premio Cervantes, pero prácticamente parece que no ha existido, pero ahí está su obra. José Jiménez Lozano, cuando se levantaba, lo primero que hacía era lavarse, asearse, vestirse, traducir como mínimo 10 versos del latín o del griego, y después de traducir los 10 versos del latín o del griego, se ponía a desayunar. Pero antes, en ayunas, traducía. Bueno, pues desde Valladolid, mi amigo Antonio Piedra me manda todos los días un WhatsApp con un dibujito, así, pequeñito, y hoy me dice: la suavidad del cielo aloja en lo profundo las rutas del vencejo. Saben ustedes que los vencejos desaparecen por la tarde y que se van a no se sabe dónde porque no se les ha podido localizar, despegan en vertical sobre el nido y nadie sabe dónde están, pero están. Y basándome en estos 3 versos de Antonio Piedra, yo le he escrito: las rutas del vencejo no tienen fin ni sombra en su trenzar de huecos. Porque claro, trenzan el hueco cuando hacen el nido, pero también trenzan un hueco en el cielo que no sabemos dónde está. Y esto nos mantiene todos los días, y de esa manera, como él lo ha pasado muy mal por distintos motivos de salud, yo sé cómo está de salud según me escribe. Y sé cómo está de ánimo según lo que me cuenta. Cuando habla de los vencejos es que está muy bien y que nos dure. La presencia hoy de Jesús García Calderón aquí, espero que sea esa bajada alimenticia que hacen de vez en cuando los pajaritos para alimentar a sus crías en los nidos, y que la semilla de su palabra nos alimente con toda la satisfacción y toda la plenitud con que, por ejemplo, yo la recibo, y perdonadme que me ponga como ejemplo. Muchísimas gracias. Sí.